Bien, el tema que corresponde al 1.1, 1.2 y 1.3 simplemente es calcular la confiabilidad. Entonces, eh, nuestra práctica es justamente sobre ello. Nosotros tenemos un elemento, una persona, una máquina, un equipo, cualquier elemento que en algún momento falla, ¿sí? En algún momento va a fallar. Entonces, ¿qué tan confiable es ese elemento? Bueno, según el fabricante, si es que es un bien, lo que el fabricante nos diga que debe de durar, qué tanto cumpla con esa característica, con ese estándar, es lo que va a representar su confiabilidad. Si llegó solamente al 80% de vida antes de la primera falla, pues entonces será 80% confiable y 20% pues no será confiable, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, nosotros podemos tomar muestras de un elemento y el tiempo en el que va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber en qué tiempo es el más probable para que el elemento falle, considerando un grupo de muestras? Bueno, para eso este señor Weibull realizó un procedimiento. Entonces, ustedes ya realizaron su investigación, que la voy a revisar, la voy a descargar en un rato. Entonces, hay varias fórmulas que tenemos que ver. Ahorita las ponemos en un pizarrón virtual que ya tenemos aquí. Primero quiero que vean esto que realizó uno de sus compañeros el semestre pasado, que estuvo haciendo sus residencias en Omnibus, Cristóbal Colón, SADCB. ¿Sí? Él no tenía muestras, entonces las generó como las generamos en el salón, bueno, en el laboratorio, la primera vez que fuimos al laboratorio. Entonces, aquí dice tiempo de llegada entre la estación de autobuses México-Tapo a la caseta de cobro de la ciudad de Tehuacán, Puebla, en minutos, ¿sí? Lo primero que él estableció fue un límite inferior, o sea, de 196 inicia el intervalo a 281 minutos, que es el límite superior. En este tiempo es donde más se presentan las fallas, ¿sí? ¿De quién? Pues del autobús. Bueno, no, perdón, en este caso no es tiempo de falla, es tiempo más probable en que va a llegar el autobús a su destino. No, el tiempo de falla es otro ejemplo que tengo aquí abierto también. No, este es un tiempo más probable en que de recorrido que va a realizar el autobús de un punto al otro, de la estación de autobuses México-Tapo a la caseta de cobro. Entonces, es un tiempo. Aquí también sirve la distribución de Weibull para eso, no nada más para un tiempo de falla, sino en este caso su compañero lo hizo para un tiempo de llegada, ¿sí? En el caso del otro ejemplo, que también lo hicieron justamente en esta empresa, muchos el semestre pasado se fueron a esta empresa, ignoro por qué. Sí habla de una falla, pero no habla de una falla en tiempo, habla de una falla en kilómetros. O sea, ¿a los cuántos kilómetros me va a fallar algún elemento del autobús? Hablando del autobús como un elemento completo, o sea, todo, ¿no? Llantas, ejes, motor, todo. Entonces, aquí por eso lo mide en kilómetros. ¿A los cuántos kilómetros? ¿Sí? Aquí, pues, él no desglosó límite inferior y superior, simplemente colocó exactamente sus muestras, porque él sí lo hizo con muestras reales. Su compañero de acá no, él sí determinó el intervalo, aproximadamente cuál era el tiempo más bajo que hacía el autobús de la estación de autobús México-Tapo a la caseta de cobro de la ciudad de Tehuacán y cuál es el tiempo máximo, ¿sí? Y de ahí, bueno, lo ideal sería tener no esto, sino tener muestras del tiempo, o sea, tiempo cronometrado de ese trayecto.
Pero bueno, como no las tiene, él determinó un límite inferior y un superior. Obviamente le restó al del superior el inferior para obtener la diferencia. Esa diferencia, como lo hicimos nosotros, esa diferencia la multiplicó por un número aleatorio, ¿sí? Y de ahí, bueno, pues esa cantidad se la sumó o se la restó al límite superior, que en este caso, bueno, este porcentaje es lo que le salió de multiplicar el número aleatorio por la diferencia. Entonces, esto por esto, pues le dio esto. Y ya de ahí sumó o restó. Aquí sumó. Al límite inferior le sumó esta cantidad. ¿Sí? Después ordenó de menor a mayor. Entonces, esos son los primeros pasos. Yo les voy a proporcionar el marco teórico y lo que diga el reporte de la práctica que les tengo que proporcionar, pero ahorita ya estamos viendo cuál sería el procedimiento para encontrar, en el caso de este compañero, de sus compañeros, justamente el tiempo más probable en que va a tardar el autobús en recorrer esa distancia. Entonces, aquí él generó sus muestras. ¿Perdón? ¿Alguien activó su micrófono? Apaguen su micrófono o van a preguntar algo. A ver, vamos a tener que hacer aquí una modificación porque alguien no apaga su micrófono. Bueno, al parecer ya. Ok, entonces aquí tenemos nosotros nuestras muestras ya de menor a mayor, las muestras que él obtuvo. Aquí no hay nada que no hayamos trabajado nosotros ya. Él generó sus muestras, lo único que está haciendo aquí es generar sus muestras. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Es lo primero que tenemos que hacer, aparte de generar nuestras muestras, es obtener el logaritmo natural de cada una de esas muestras. ¿Sí? ¿Qué función nos sirve en Excel? Bueno, pues es esta, en la calculadora también está el logaritmo natural, es ln. Entonces lo único que se está haciendo aquí es sacar el logaritmo natural de esas muestras. Es conveniente que ustedes tengan abierto Excel si es que están en la computadora y lo vayan haciendo. De todas formas, esto se quedará grabado por si lo quieren hacer después. Bien, entonces aquí simplemente es el logaritmo natural de cada uno de los datos que están en la columna I. La columna J son los logaritmos naturales. Ese es el primer paso del procedimiento de este señor. Entonces, encontramos el logaritmo natural aquí. ¿Sí? Bien, seguimos con la tabla. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, en esta vamos a necesitar el cuadrado de una resta. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ¿sí?, es el cuadrado, es entre paréntesis, entonces el cuadrado de todo lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Es la resta. ¿De quién? Del logaritmo natural que acabamos de obtener aquí. Es la resta de esto menos la media. ¿Sí? ¿La media de quién? La media de estos datos. ¿Sí? ¿Esta media dónde está? Está acá. ¿Sí? Esa es la media. ¿Qué es la media? Es la media aritmética, se suman todos los datos, media aritmética o promedio, se suman todos los datos y se dividen entre ¿no? Entre 10. Entonces esta es la media, simplemente es la media de estos datos. ¿Sí? Obviamente ustedes aquí tienen que fijar esa celda, esta de aquí la está fijando, ¿sí?, que es B14, está fijando B14 para que cada una se reste por la media
cada uno de estos datos se reste y luego esa resta, el resultado de esa resta se eleva al cuadrado. Entonces aquí simplemente está ocurriendo eso. Es el resultado del logaritmo natural menos la media de los logaritmos naturales al cuadrado. Es muy similar a los métodos utilizados en la tabla de suma de cuadrados. Bien, después de eso, después de que nosotros tenemos esto, él ya se salta a esta parte, pero no podemos hacerlo sin antes observar acá abajo. Entonces, aquí se obtiene la media, no hay mayor problema con la media. Bueno, logaritmos naturales, simplemente esta función. La media, pues es sumarlo y dividirlo entre 10, no hay mayor problema, ¿sí? Y pues esa es la media, ¿no? La media aritmética. Aquí, pues es la suma. Aquí también vamos a ocupar, nosotros para nuestro procedimiento, la sumatoria de esta columna de acá, ¿sí? O sea, toda esta columna. Aquí no sé qué pasó con... Ahí algo me cambió los valores. ¿Quién sabe qué aprieta? Bien, entonces la sumatoria de estos logaritmos naturales menos la media al cuadrado es lo que está acá. Es lo que está acá, ¿sí? Entonces, nosotros aquí la colocamos. Ahora, el cálculo de la varianza, porque para eso necesitamos los valores que acabamos de obtener. Este cálculo de la varianza, bueno, está aquí arriba, sin embargo, yo entiendo que tal vez no sea tan comprensible, entonces vamos a colocar la fórmula en el pizarrón. Vamos a ver qué tal queda, porque no tengo pantalla táctil. Estoy usando una tableta digitalizadora. Bien, entonces, la media, pues ya sabemos cómo sacarla. Ahora, la varianza, que cómo la representamos, bueno, con la s al cuadrado, para esta distribución de Weibull, va a ser igual a 1 entre n menos 1 ¿sí? Por la sumatoria de lo que acabamos de sacar, que fue el logaritmo natural menos la media al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa sería la que vamos a ocupar para calcular la varianza, la s cuadrada, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar y nos damos cuenta bueno, esta persona creo que es persona. Ok, ya lo silencié porque no sé ni quién sea, pero no es gracioso. Bien, entonces aquí en la varianza nos damos cuenta que efectivamente pues es 1 entre 9, porque es n menos 1, por B15, ¿sí? Entonces, B15,
simplemente es la sumatoria de lo que acabamos de sacar, que es la sumatoria de esto. La sumatoria de esto es esta. Y entonces para sacar la varianza pues es 1 entre 9 por B15, que sería la sumatoria del logaritmo natural menos la media al cuadrado. Es simplemente eso. Y ya la desviación estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, lo que te le salga aquí en la varianza, aquí sería la raíz cuadrada, ¿sí? Que aquí lo que él hace, no utiliza la función raíz de Excel, lo único que hace es elevarla a la 1/2. Sabemos que la raíz cuadrada de un número se puede también interpretar como la potencia a la 1/2 de ese número. Bien, entonces ya ahí tendríamos estos datos que vamos a ocupar, ¿sí? Lo siguiente, antes de calcular la confiabilidad que tiene aquí su compañero, es obtener los parámetros de Weibull. Los parámetros de Weibull, así como los parámetros de las distribuciones de probabilidad, se utilizan casi siempre beta, alfa y gamma, ¿sí? A ver, otra vez esto. Si esto sigue así, voy a tener que expulsar. Ok, entonces, para calcular beta, aquí tenemos pues bueno, una fórmula que no es muy clara, entonces vamos a pasar al pizarrón de nuevo. Que bueno, tampoco es que con la tableta se puede escribir muy claro, la verdad. ¿Sí? Pero entonces el parámetro beta va a ser igual, ¿sí?, al número pi, ya sabemos cuál es pi, 3.14, 16, etcétera, entre lo que acabamos de obtener, la desviación estándar, que bueno, casi siempre ocupamos este símbolo, desviación estándar, ¿sí?, por la raíz de 6. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es ajustando la distribución de Weibull con números continuos. La raíz de 6 es un número continuo, va a tener indefinidos decimales y pi también. Entonces solamente estamos ajustando los parámetros, ¿vale? Entonces, esto de aquí es la desviación estándar. Esto es la desviación estándar, no es un 6, es la desviación estándar, ¿sí?, que es la raíz cuadrada de la varianza, lo que acabamos de obtener. Ok. Ahora, regresando al archivo, aquí nos damos cuenta que es esto. Pi es igual a pi. Si ustedes le ponen en Excel pi, y es, bueno, así como está, les da el valor automáticamente. Excel les da el valor de 3.1416 y me parece que 24 decimales nada más. Sabemos que son infinitos. Entonces, y aquí está la división entre B17, que en este caso B17 pues es la desviación estándar, la que está aquí, B17, por la raíz de 6. Aquí se está utilizando la raíz de 6. A ver, permítanme un segundo, por favor. Bueno. Sí, estoy grabando.
Te lo mando ahorita por WhatsApp, ¿no? Hasta que termine. Sí. De nada. Bye. Perdón, ya regresé. Entonces, aquí se está ocupando la función de raíz de 6. Entonces aquí está la fórmula que les acabo de comentar, que es pi entre la desviación estándar por la raíz de 6 para que les dé justamente el valor del parámetro beta, que en este caso para él es 10.7949. ¿Sí? Para el parámetro alfa, aquí tenemos una fórmula que no debe ser comprensible, entonces vamos de nuevo al pizarrón. Sí, entonces el parámetro alfa es igual a la función exponencial, por aquí falló esto, ya está, la función exponencial, ¿sí? Y a lo que va a estar elevado la función exponencial es a la media que nosotros ya hemos trabajado, la misma media que se obtuvo, más una constante que va a ser 0.5772. 0.5772, ¿sí? Pero esto entre, déjame mover la ventana de Skype que me estorba. Esto entre lo que acabamos de obtener, que es beta, ¿sí? Bueno, me quedó muy feo beta. Bueno, todo está quedando no como en el, de por sí la letra es fea. Ok, entonces esta es la fórmula que se está colocando en Excel. Aquí ahorita vamos a ver por qué es esta, ¿sí? Entonces regresamos al Excel y nos damos cuenta que para calcular alfa justamente tenemos la función exp es la función que saca el exponencial, ¿sí? Entonces esto es igual a la e, ¿no? Y lo que va entre paréntesis de esta función exponencial es a lo que va la potencia de la constante de Euler, e. Entonces aquí tenemos la media, justamente sabemos que B14, pues B14 es nuestra media, es esta. Entonces es la media más .5772 entre E14. ¿Y quién es E14? Pues lo que acabamos de obtener de beta, ¿sí? Entonces, aquí está. Y el resultado, bueno, el resultado de esto, pues en este caso para él es de 239.2952, ¿ok? Gamma está en 0 porque no tenemos datos previos sobre estas muestras, solamente tenemos muestras aleatorias. Por lo tanto, si ustedes también lo van a hacer, a gamma lo van a igualar a 0. Entonces esta, bueno, ni era necesario que la colocara él aquí, pero la coloco. Ahora, lo que sigue, ya teniendo los parámetros, media, sumatoria de la diferencia, del cuadrado de la diferencia del logaritmo natural menos la media, la varianza y la desviación estándar, teniendo beta y teniendo alfa, lo que sigue, si es ahora sí, el cálculo de la confiabilidad. Ok, ahí tenemos la fórmula en Excel, sin embargo, vamos a colocarla de nuevo en el pizarrón. Entonces, la confiabilidad nosotros sabemos, o según la investigación que ustedes tienen, se representa de esta forma, ¿sí? Es la confiabilidad a un tiempo de falla determinado, por eso es una función, que nos damos cuenta R es de confiabilidad, T es de tiempo, entonces es una función. Ahora, esto va a ser igual a E, y esa también la deben de tener en su apunte, a una potencia. Esa potencia es menos cada una de las muestras o tiempos, ¿sí? Menos gamma
Pero bueno, gamma es 0, entonces por eso en la fórmula no está. Sobre alfa y todo eso todavía está elevado a la 1 entre beta. Todo eso es la potencia de... Así calculamos la confiabilidad, que esta fórmula la deben de tener en el apunte de lo que les pedí de Weibull. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para calcular la confiabilidad. Regresando, todo esto ustedes lo tienen grabado, entonces ya lo tienen ahí. Regresando acá, justamente es eso, ¿no? Otra vez, para utilizar la función exponencial se utiliza la función de Excel igual exp, y entre paréntesis está todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Que, bueno, para este caso, para este primer dato, pues es I2, ¿sí? ¿Y quién es I2? Pues una de las muestras, es esta muestra. Entonces, aquí adentro es I2 entre, ¿sí? 15, que en este caso, bueno, es E15, aquí está fijando se está fijando la celda. Vamos a ver quién es E15, vamos a ver si nuestra fórmula está bien. ¿Sí? E15, ¿quién es? ¿Sí, verdad? Aquí está, es alfa. Entonces es entre alfa, obviamente lo fija para que todos estos valores se dividan entre la misma alfa, por eso la fija con los signos de dólar. Así lo fijaríamos. ¿Sí? Ok. Esa división, aquí no tiene I2, que es la muestra, que esté en la fórmula que acabamos de ver, menos alfa, porque pues alfa es 0. Perdón, gamma es 0. Entonces, como gamma es 0, pues por eso nada más pone la celda, ¿no? Porque pues esto menos 0, pues es lo mismo. Entre alfa, que ahí sí la fijamos porque va a ser la misma alfa para calcular todos los datos. ¿Sale? Bien, y todo eso está elevado pues a la 1 entre beta. Otra vez aquí 1 entre y está fijando la celda donde está beta, que es E14, que justamente es esta, que es beta. Entonces, hace esta fórmula, que es exactamente lo mismo, pero en Excel, de la fórmula que acabamos de ver en el pizarrón, y pues ya nada más la recorre. Pero es importante que esté fijo los valores que no se van a mover, que es, en este caso, lo que está aquí, que es beta, y lo que está aquí, que es alfa. ¿Sí? Sí, ya vi que no, comentas que no se ve, Ingrid. Tampoco Alicia lo ve. Ahorita a ver en la grabación. Bien, entonces tenemos estos valores que se obtienen de la misma fórmula que está en la primera celda. ¿Vale? Sí, no se preocupen, ahorita si no lo pueden ver en la grabación lo van a poder volver a ver. Aquí, después, lo único que está pasando aquí, si ustedes se dan cuenta, los datos que les está arrojando esto son datos que están entre 0 y 1, quiere decir que son porcentajes. Aquí tenemos 0.3744, etcétera, 0.3742, 0.3728 y va del mayor al menor. Cuando veamos que esto está del mayor al menor, es que esto es correcto. ¿Sí? Quiere decir que esta es, por ejemplo, la primer muestra es, en este caso, que el autobús tarde 197.74 minutos en hacer este recorrido, es 37.44% probable. Y así, con cada una de las muestras. ¿Sí? Ahora, lo que está aquí es la probabilidad de falla, que aquí, bueno, lo escribió mal él, por aquí le falló. Es probabilidad de falla. Ok, simplemente es el resto, ¿sí?
es el resto, pues sería 1 menos esto, lo que está aquí, 1 menos eso. Si lo vemos en el pizarrón, aunque es sencillo, si RT es igual a lo que acabamos de ver, la probabilidad de falla sería FT, pues simplemente es 1 menos la función que acabamos de ver, que es RT. Eso sería la probabilidad de falla. La probabilidad de falla es esto, que es 1 menos la confiabilidad. ¿Sí? Ahora, acá justamente es lo que está sacando, simplemente es 1 menos lo que salió aquí, en todas. Y entonces, pues, automáticamente tiene la probabilidad, si esta es la probabilidad de que ocurra el evento, pues esta es la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos estos porcentajes. ¿Cuál va a ser el más alto? Pues el último, obviamente, porque si aquí este fue el más alto, el más bajo, perdón, de confiabilidad, pues este va a ser la probabilidad de falla más alta, que es 0.6374. Entonces, con este dato es el que necesitamos para obtener ya casi nuestro resultado, que es el tiempo de falla, el que tiene más probabilidad. Bueno, aquí lo llama el tiempo de falla, pero para su caso, que es el tiempo de llegada entre la estación de autobuses México-Tapo a la caseta de cobro de la ciudad de Tehuacán, Puebla, en minutos, no sería tiempo de falla. Aquí él tendría que haberle puesto tiempo de llegada más probable de la estación de autobuses México-Tapo a la caseta de cobro de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Entonces, ese sería el tiempo más probable. Pero ¿cómo se calcula? Ok, aquí está la fórmula. Pero vamos a verla en el pizarrón. Ya teniendo este dato, ¿no? Porque ya tenemos FT. Entonces ya tenemos ese dato. Ya nada más nos faltaría ver la fórmula. ¿Sí? Eso lo vamos a conocer como tiempo más probable de falla, o TP. Va a ser igual a alfa, y a alfa la vamos a multiplicar por menos el logaritmo natural, ¿de quién? Pues del dato que acabamos de obtener, que es el FT más alto, la probabilidad de falla más alta, ¿sí? El logaritmo natural de esto. Este no me gustó cómo quedó. ¿Sí? Todo eso elevado otra vez a lo que sería 1 entre beta. 1 entre beta. Esa sería la fórmula para encontrar TP, que sería el tiempo más probable de falla. Esto va a quedar grabado, no se preocupen. Regresando al ejemplo de su compañero, utilizamos esto, y esto es FT en la fórmula. Aplicamos los cálculos y nos sale esto. Y aquí lo vemos. Sería igual a E15. ¿E15 quién es? Pues E15 es alfa, que multiplica a menos el logaritmo natural de M11. M11 es el dato que acabamos de obtener aquí, el de probabilidad de falla más alta. Y eso elevada a 1 entre E14. E14 es beta. Y entonces la fórmula que les acabo de poner, esta, pero en Excel. Y con eso obtiene el resultado. ¿Qué representa este resultado? Bueno, lo que representa es que 222.2508 minutos es el tiempo más probable que va a tardar el autobús en realizar este recorrido. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo que, por ejemplo, aquí la empresa de autobuses Omnibus Cristóbal Colón podría utilizar como un estándar de decirle a sus clientes cuál es el tiempo promedio o más probable en que el traslado va a ser realizado. Porque estas muestras, bueno, fueron creadas artificialmente. Sin embargo, si fueran reales, pues habría la muestra más grande sería cuando hay tráfico, y la más pequeña cuando no hay tráfico, o cuando hay algún problema en la vía, alguna construcción, algún accidente, etcétera. Entonces, pues este sería el tiempo más probable de falla considerando todas las variables que puedan estar involucradas. ¿Sí?
Ok, bueno, aquí les pido por favor que paren la grabación para ver si pueden ver la grabación. Yo también voy a parar mi grabación.